presentó esta querella, ¿no es cierto?, en contra del presidente, del exministro Mañalich y también de los actuales subsecretarios, tanto de salud como de redes asistenciales. ¿Cuál es el sentido de esta querella, que además por parte del tribunal, el tercer juzgado de garantía fue declarada admisible, digamos? ¿Cuál es el sentido, sobre todo si se da en un marco que usted planteaba al principio, donde ha habido efectivamente un cambio por lo menos de tono en términos del manejo de la crisis sanitaria? A ver, es que la querella no es contra el ministro París, la querella es contra el ministro anterior. Así lo dije, sí. Y esperamos efectivamente que saliera, y esperamos que saliera de su cargo para hacerla, porque no queríamos entorpecer el manejo de la crisis del principal responsable. Claro, pero el presidente aquí tiene un sentido bastante claro. El presidente sigue, los subsecretarios también. Sí, pero efectivamente el que dirige la crisis y al que nosotros veíamos tomando las decisiones e imponiéndoselas al resto era el ministro de Salud. Pero además yo le quiero hacer un comentario para los que no tienen memoria. Este es el mismo sentido que cuando un abogado de la derecha le planteó al gobierno de Lagos con la ministra Vivian Blablot una querella por la muerte de los conscriptos de Antuco en la tragedia de Antuco en el 2005. Y es el mismo sentido con que la derecha demandó por las muertes en el tsunami del 27 de febrero del 2010 a la presidenta Bachelet, a la ONEMI y a todos. Que los responsables con las malas decisiones sean juzgados por la ley, no porque de ello dependió que pudiesen haberse evitado muertes evitables. En el caso de Recoleta, yo le quiero recordar que mientras otras comunas entraban con 100 casos en cuarentena, nosotros, a pesar de que la estábamos pidiendo y que nos rodearon de cuarentenas por todos los lugares, entramos con 900 casos en cuarentena. Es decir, en el caso de Recoleta hubo discriminación, hubo arbitrariedad, ni siquiera se cumplieron los criterios que ellos mismos afirmaban que tenían para tomar las decisiones y creemos que eso tuvo una incidencia fundamental en el gran desastre que quedó en Recoleta hace un par de meses atrás. Y esto incluso se lo puedo graficar con día y hora. El fin de semana del 1 de mayo, cuando algunos estaban abriendo centros comerciales, haciendo experimentos sociales con la vida y con la salud de las personas, y cuando el gobierno estaba llamando a retornar a clase el 27 de abril, al retorno seguro de los trabajadores y efectivamente a la nueva normalidad, ese fin de semana entraron 5.000 nuevos contagiados en 3 días al sistema. Y 3 semanas después ya estábamos contando los muertos en 50. ¿Alcalde? 3 semanas después entraron 15.000 en un fin de semana largo y empezamos a contar 3 semanas después los muertos de a más de 100. Entonces yo creo que aquí efectivamente para los que consideraron que en Antuco y en el 27F había mérito para que la justicia investigara la responsabilidad penal de los que toman las decisiones, creo que hoy día no son 45 minutos, no son 1 minuto y medio de terremoto, no es una mala decisión de un general, son 100 días de mal manejo de una pandemia en donde quien ha dirigido, según las mismas declaraciones del ministro París y del ministro Mañalich, es el presidente de la República, y el ministro Mañalich, que además lo confesó. Todas sus tesis se fueron cayendo como un castillo naipe, navegaba en la oscuridad, ¿Alcalde? Se dejó seducir por puras proyecciones que eran falsas y más encima no tenía ni siquiera conciencia de la pobreza y el hacinamiento que vivíamos en los sectores populares. Y esto es muy grave, con esto termino. Cuando nosotros discutíamos con él la última semana de marzo que nos pusiera cuarentena para que los casos no salieran de la zona oriente, porque si llegaban a las zonas populares iba a quedar la grande, lo que nosotros terminamos entendiendo y que él confesó es que él no entendía lo que nosotros le estábamos diciendo porque sencillamente no tenía conocimiento de la realidad de la gran mayoría de los sectores populares chilenos. ¿Por qué su querella es ahora? ¿Por qué no más adelante? Muchos han criticado que no es el momento, que de pronto cuando pase todo esto vamos a poder sacar conclusiones y ver qué fue lo que funcionó, cuáles fueron las buenas decisiones o las malas decisiones. Vuelvo a decírselo, yo esperé que saliera el ministro de Salud de su cargo, que ya no tuviera a cargo la pandemia. Pero está él es el principal, el responsable, los otros están dentro de la línea. Sí, pero créame que nosotros necesitábamos dar una señal ahora a nuestros vecinos, porque nuestros vecinos ya están hastiados de las malas decisiones, de que nadie los tome en cuenta, de que efectivamente mientras se compra caviar para la moneda, no se manden cajas que son insuficientes a las casas. Yo creo que esto tiene que parar y que había que darle también una señal al gobierno para que entendiera que tenía que cambiar la estrategia. Cuando la querella es declarada admisible, se declara admisible porque según la justicia,
tiene mérito y los hechos descritos en la querella son constitutivos de delito. No se han extinguido las responsabilidades y además, ¿no?, quien la presenta tiene legitimación activa para presentarla. Y eso me parecía que era fundamental hacerlo en este minuto.